yeso. Además, he visto en el programa que todos los demás expertos que van a venir a hablar sobre los demás materiales son los maestros. Y sobre el yeso, yo no soy la maestra del yeso, soy profesora de universidad y sé algo más de yeso gracias al estudio también que he podido realizar al Instituto del Patrimonio. Entonces, el tema de mi comunicación hoy es los oficios del yeso. Mismo me han comentado hace nada, ¿yeserías? Bien, sí, uno de tantos, o sea, hay mucho más sobre el yeso y creo que quizás de los materiales que se van a tratar hoy, esta mañana, es el más desconocido hasta el momento y el más infravalorado y el más con más prejuicios. Voy a intentar, en la medida de lo posible, dar una visión así un poco general y decir lo que hay y todo lo que implica el yeso en la arquitectura tradicional española. Entonces, brevemente voy a hacer primero una introducción sobre el estudio del yeso que he tenido el placer de poder realizar y es un trabajo que me ha apasionado desde el principio, y a raíz de este estudio he podido evaluar y conocer los oficios tradicionales relacionados con el uso de este material, y asimismo no solo los oficios, sino todas aquellas iniciativas que se están empezando a promover, a realizar de todo tipo de índole, de instituciones, de personas, con respecto a la recuperación de muchos de los oficios del yeso. Obviamente también hay que hablar de la problemática y hacer unas pequeñas reflexiones finales para modo de conclusión. Entonces, sin más dilación, voy a empezar a hacer una pequeña introducción sobre el estudio del yeso, de que también ha mencionado Fernando Egas algunos datos y algunas cuestiones. Entonces, el estudio del yeso tradicional de España lleva como subtítulo Yacimientos, canteras, hornos y la arquitectura tradicional, su estado de conservación y propuestas de itinerarios visitables para su revalorización y difusión. El encargo fue del Instituto del Patrimonio Cultural de España y lo hicieron a la Universidad Politécnica de Cartagena, a la que yo pertenezco. Y se realizó por la presente y un colaborador, un principal, que es un compañero de aventuras, pues ya lo defino así, que es un arquitecto máster en conservación, Carriel Jordi Grau, que es autónomo, es profesional libre. Entonces, el objetivo principal del estudio era profundizar en el material del yeso como tal, pero de una forma amplia, como ya lo han visto por el título que recibió, que es un material también muy utilizado en la tradición constructiva española. Desde una perspectiva constructiva, obviamente, desde su extracción hasta su puesta en obra, con vistas a recuperar la conservación, con vistas a la recuperación, conservación y restauración, pero también desde otra perspectiva, desde una perspectiva más etnológica, como símbolo de artesanía, de economía y tradición cultural de numerosas localidades españolas. El yeso ha sido un material que se ha utilizado, o económicamente ha sido el segundo ingreso de beneficios de muchas localidades y zonas de interior, rurales, españolas, eminentemente agrícolas, y cuando no podían cultivar la tierra porque tenían que estar descansando o estaban esperando que creciera lo que habían plantado, otra forma de ingreso o economía local de muchas zonas donde había yacimientos de yeso en España ha sido la producción de yeso. Y con eso ha vivido y ha podido sobrevivir muchísimas familias del entorno rural español. Entonces, la metodología que se ha seguido para realizar el estudio, que se hizo en 8 meses y en ámbito nacional, fue primero acudir a fuentes primarias y secundarias teóricas y prácticas de todo tipo, bibliografía específica, con fuentes oficiales de la administración de todos los estamentos, asociaciones de profesionales, museos, investigadores expertos, gente que hubiera investigado, que hubiera hecho un blog en internet, páginas web, cualquier recurso. Internet, sin lugar a dudas, ha sido nuestra mayor herramienta de comunicación e información, y por supuesto un trabajo de campo exhaustivo de más de 9.000 kilómetros recorriéndonos el territorio yesífero, que ahora comentaré cuál es, yo desde Cartagena y mi compañero desde Valencia. Entonces, gracias a esa metodología, que es una metodología teórico-práctica, con una primera fase, lo que se intentó es saber el estado de la cuestión del yeso a nivel nacional y un conocimiento de lo máximo posible. Entonces pudimos identificar yacimientos de yesos históricos y los que están explotados en la actualidad, localizar hornos tradicionales de calcinación en desuso, y aquellos que pudieran estar en funcionamiento, los hay, algunos los hay, ahora los comentaré,
también todas las construcciones vinculadas a esa producción de yeso tradicional, su forma de extracción, a cómo se conserva, dónde. Después, búsqueda de artesanos, albañiles, maestros, profesionales, de cualquier persona que pudiera recordar o saber de los diferentes oficios del yeso, porque no solo es uno. También tipificar las diferentes técnicas constructivas tradicionales que tienen como principal material de yeso en todas las regiones de españolas, su caracterización, sus relaciones, y por último identificar la arquitectura tradicional construida con yeso y sobre todo su estado de conservación. Entonces, hecha esa primera fase de estado de la cuestión, del tema, la segunda fase pues estuvo enfocada principalmente en propuestas de viabilidad para la puesta en valor y la gestión de dicho patrimonio. Y la primera parte, o sea, la primer gran bloque fue en dar pautas básicas de intervención para su restauración, con unos criterios de actuación y consejos, no recetas, podríamos decir, sino soluciones posibles, técnicas y para aplicar en las realizaciones, intervenciones posibles en este patrimonio. Y el segundo punto, que fue importante también, fue desarrollar o pensar en mecanismos de divulgación y difusión de lo que se había encontrado. Y eso se hizo a través de propuestas de itinerarios visitables, que incluso era donde se tenían conocimientos de existencia de un museo, existencia de canteras, existencia de yacimientos, existencia de arquitectura, pues plantear unas rutas que se pudieran hacer visitables y que se pudieran... Y entonces la intención también no era solo reactivar lo que era material en sí del yeso, sino también lo inmaterial, la esencia del yeso como material, como en la tradición española, y principalmente en ese aspecto era el oficio y los diferentes oficios específicos ligados a su producción para poder revalorizarlos, volverlos a redescubrir y, por supuesto, intentar mantener y conservar. Entonces, para saber dónde hay yeso en España, pues eso fue la primera pregunta que nos hicimos cuando nos dieron el encargo. Entonces dijimos, vamos a ver dónde está. Hay varios mapas yesíferos que se pueden consultar. Este es de los años 60, es de Riba y Macao, y indica las unidades yesíferas en España. Fíjense cómo es prácticamente casi toda la mitad del país. Y entonces este era hecho un mapa hecho exclusivamente para identificar dónde había yeso a la hora de hacer infraestructuras de puentes, carreteras, donde pudiera intervenir el cemento, y como el yeso y el cemento no se llevan bien, pues tenían que identificar dónde estaba. Pero esta es una información parcial, porque nosotros veíamos zonas que, por ejemplo, esto es Ademuz, aquí está, aquí este redondeo, es Ademuz. Conocíamos los estudios de Fernando Vegas y Camila Mileto sobre habíamos participado también los dos componentes del estudio en las investigaciones hechas por los profesores, y había yeso, ahí en esa zona hay yeso, pero no aparecen estos mapas. Igualmente, este mapa ha sido reformulado por un profesor de la Escuela Politécnica de Madrid, David Sanz Arrao, y se muestran un poco más expandidos, con más detalle, pero si se fijan, sigue estando aquí Ademuz sin nada de yeso. Dices, puede ser. Si otra fuente, otro geólogo ha estudiado el tema, ha hecho otra distribución del yeso en España. En este caso son afloramientos, pero que tienen una potencia importante, porque las vistas de este plano era poder ser lugares de extracción en la actualidad de yeso y que que tuvieran rendimiento económico. Después también acudimos a la toponimia, porque dijimos, en muchos pueblos de España hay lugares donde se han extraído materiales y el nombre te indica el material la arenal, las caleras, y está en la toponimia local. Entonces esa es otra mancha, y íbamos sumando manchas. La vegetación yesícola, que está asociada a la existencia de afloramientos de yeso, hay todo tipo de vegetación, de monte bajo, y muchas veces nos llevábamos por el olfato, y también por si encontrábamos conejos o liebres ahí perdidas en el campo, significaba que por ahí íbamos bien encaminados. Y también datos del Instituto Geológico Minero Español, del Instituto Geográfico Nacional. Toda información no era poca, para después darnos cuenta de que más o menos toda esta información era por donde teníamos que ir. En definitiva,
para resumir, todas las provincias de España, excepto las que son limítrofes con Portugal, pero el otro día nos comentaron que en Zamora también había canteras de yeso, entonces nos dieron el dato. Obviamente es un estudio que este es el resultado final, que pueden consultar en la web del... Esta también es ¿cómo se llama? Todo el título, y lo más importante lo tienen aquí, que es el informe y las diferentes fichas que se realizaron como conclusiones o como resultado final del estudio. El informe está dividido en varios aspectos, recoge desde los yacimientos hasta la puesta en obra, las propuestas de itinerario, las propuestas de conservación, el estado de conservación, más de 143 fichas de extracción en 36 provincias españolas, donde se han hecho, es una especie de base de datos, catálogo, inventario, como quieran llamarlo, donde se han localizado todos los centros de extracción, que la mayoría de ellos están en desuso, todos son más o menos minas, son canteras al aire libre y no minas de extracción, perdonen, está al revés el título, pero bueno. Y estas son no todas fueron visitadas, obviamente por cuestiones temporales y técnicas era imposible, pero aquí tienen la distribución de todas las explotaciones mineras que fueron visitadas o localizadas. Igualmente se hizo lo mismo con todas las fichas de transformación, los centros de transformaciones, lugares donde había hornos de yeso, donde se molía, donde se transformaba. Se han realizado más de 190 fichas diferentes y nos dimos cuenta de que hornos de yeso no hay solo uno, hay muchos, construidos, no construidos, excavados, pequeños, grandes, en grupo, individuales, en conjunto. Aquí en Almería tienen 9 uno detrás de otro, rectangulares, cuadrados, elípticos, cónicos, troncocónicos, cónicos invertidos. Hay una gran variedad, cerrados, cubiertos. Todas estas imágenes están extraídas de estas fichas. Y aquí tienen también todos los centros visitados y no visitados. Y ya por último, también muy importante y más relacionado con el tema de la conferencia de los oficios del yeso, las fichas de usos. Estructuramos, localizamos o intentamos identificar los múltiples y variados usos que ha tenido el yeso a lo largo de la historia en la arquitectura tradicional española, desde función estructural, compartimentación, cerramiento, elemento arquitectónico, acabados. Hoy en día el acabado es la referencia o algo decorativo cuando nos dicen yeso, revestimiento de pared interior y decoración, escayola, estucos, yeserías, pero hay muchos más. Entonces les invito a que puedan entrar, descargarse las fichas y ver la gran variedad de usos. Desde paredes de mampostería de yeso encofrada, forjados de yeso, refuerzos de tapias, escaleras de cañizo y yeso, bóvedas de yeso, revestimientos de yeso al exterior que no se deshacen, entramados de madera con yeso vertido y estucos. Y haciendo una composición del lugar, juntando todo, pues aquí tienen más o menos todas las explotaciones y los centros de transformación visitados y no visitados. Y como apunte curioso, en la región de Murcia, donde yo trabajo, nos encontramos algo como esto que nos dejó a todos cuando lo vimos, la Rambla de las Yeseras, para que tengan en cuenta lo que comentaba de la toponimia, que era muy importante. Todo esto que ven, todo en sombra, es un frente de cantera completamente excavado, pero si se fijan, aquí hay unos circulitos, ¿no? Esos circulitos llegan a ser 13 complejos diferentes, que son un complejo compuesto por un horno, una cobija para el yesero, después diferentes construcciones para los animales que trabajaban y molían el yeso, el pequeño almacén y durante años esta localidad, las Ramblas de las Yeseras, fue explotada, pero tú ahora vas a la población más cercana y nadie se acuerda de nada. No saben ni dónde está. Esto lo encontramos gracias a un estudiante, un doctorando de la Universidad de Murcia, que era geógrafo y que le interesaba el tema. Por eso lo descubrimos. Y he hecho aquí la pequeña introducción sobre el estudio del yeso. Si quieren saber algo más del contenido, como Fernando Vegas lo ha comentado antes, en la cátedra UNESCO tuve la oportunidad de hacer una pequeña charla también sobre la arquitectura del yeso de la cantera a la obra. Es una parte del informe que en breve supongo que estará subido en la web, y entonces pueden, si quieren, profundizar y saber más sobre el tema, porque fue el 13 de abril, hace escasamente un mes. Pero ya centrándome en el tema de los oficios del yesero o algecero,
primero, uno de dos, o es la persona que fabrica o vende yeso o es la persona que hace guarnecidos de yeso. Sin embargo, con todo el estudio que se ha realizado, pues era como quedarse, acotar demasiado, o sea, simplificar, perdonar demasiado el tema. No, hay muchos más usos y entonces muchos más oficios relacionados. Entonces, a grandes rasgos se podrían diferenciar oficios relacionados con la producción tradicional del yeso y los oficios relacionados con los usos tradicionales del yeso en la arquitectura española. Y que además, si cabe más complicar la cuestión, muchos, han sido realizados por personas profesionales especializados, pero otros no. Entonces, tenemos profesionales que son los diferentes yeseros, albañiles, maestros de obra, maestros albañiles, los artesanos en general, otros que son más especializados como pueden ser estuquistas, escayolistas, pero también está lo que ha comentado también el anterior ponente, el profesor Juan, los no profesionales, o sea, aquellos que realizaban sus propias viviendas y eran los propios dueños o los que promovían las construcciones o las que las tenían que habitar. Como ejemplo característico y retomando todavía el tema de las mujeres, aquí tienen a una señora pintando. Y eso mismo nos lo comentó una señora de Fuentes, en Cuenca. Dice, sí, nos obligaban a encalar todas las casas, pues no sé qué, era obligatorio. Una señora de unos 60, casi 70 años. Dice, pero nosotros cogíamos el yeso espejuelo, el que brilla, el que es como un cristal, lo cocíamos en unos pequeños contenedores y lo pintábamos con yeso el primer metro de toda la vivienda, porque es que si no, con la cal nos apoyábamos y nos manchábamos las faldas. Entonces, ese saber tradicional es también uno de los... Es una señora que nos encontramos por la calle en Fuentes, abordamos y dice, ¿sabe usted dónde están las canteras y los hornos de yeso? ¿Y el yeso cómo lo utilizaban? Yo recuerdo, eso fue también una de las partes más bellas de la investigación, que no solo íbamos a cosa técnica, sino que podíamos hablar y intentar rescatar del recuerdo de muchas personas lo que habían hecho cuando eran jóvenes. Entonces, con respecto a los profesionales artesanos maestros del yeso, sin duda, una gran fuente de información y que mañana van a explicar con mucho detalle, es la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, que os explicarán con detalle, pero es una buenísima base de datos, hay muchísima información para poder contactarles. Sin embargo, hay muchos más profesionales y también muchas más personas que pueden ayudar a descubrir ese conocimiento. No solo la señora que pintaba el metro de su casa con yeso, con espejuelo, yeso argez que llamaba, sino también personas que hemos podido conocer a lo largo de nuestras visitas, como José Belender, que era el hijo de un yesero de Gestalgar, una localidad de Valencia, en las orillas del río Turia, que hasta los años 70 produció yeso de forma tradicional y abasteció a la ciudad de Valencia. O sea, gran parte de barrios de Valencia estuvieron reconstruidos con el yeso producido en Gestalgar. O otros dos vecinos, José Bustos y Fermín Martínez, que nos encontramos casi al anochecer en Quintanilla, San García, Burgos, y que no eran profesionales, pero recordaban cómo se hacían las paredes, las construcciones que ven al fondo de la imagen. Entonces, con respecto a la producción tradicional del yeso, en España en la actualidad, primero quiero hacer un pequeño inciso de qué es esto del yeso. El yeso, como lo pensamos también, pensamos en un polvo blanco. Es uno de los tantos usos también que tiene el yeso. El yeso se ha utilizado también como piedra sin calcinar y se ha reutilizado, pero es el más común. Entonces, el yeso lo que es un sulfato cálcico dihidratado, que cuando se le aplica calor, esas dos moléculas de agua, una va perdiendo parte de esa molécula, el resultado es que se convierte en vapor de agua y tenemos un sulfato cálcico dihidratado. Entonces, el proceso, el ciclo del yeso es tan simple como yacimiento, donde hay yeso, extracción. Se saca la piedra, se hace un horno, con él se calcina, se deshidrata, se le quita esa parte de moléculas de agua aplicándole calor, se muele, se criba y después se convierte en yeso en polvo, y ese yeso en polvo lo único que hay que hacer es darle agua otra vez, que es la que le has quitado.
y así consigues volver a tener una piedra lo más similar a la piedra que has extraído. También hay que tener en cuenta que las piedras de yeso no son todas iguales. Hay piedra mala, pero hay piedra también muy buena y con mucha dureza, dependiendo también, porque también en la naturaleza el yeso no se obtiene de forma pura, sino que tienes yesos con impurezas o características que mucha gente prefiere decir que lo enriquecen, y eso hace que sea un yeso de mayor calidad desde el punto de vista de la constructivo. Visualmente es tan simple como este ciclo de extracción, obtener las piedras, hacer un horno, el proceso es igual independientemente de la forma del horno. Después se muele, tradicionalmente se ha hecho con molinos, con animales, incluso manualmente, se criba y ya después se mezcla con agua otra vez para hacer una construcción y se cierra el ciclo. Se tiene un material lo más parecido posible al original, pero a veces también en la tradición española, y está recogido en el estudio, muchas veces incluso se reutiliza el yeso ya utilizado, o sea, ya vertido para un pavimento, se rompe y se vuelve a cocer y se vuelve a reutilizar. Eso también es uno de los tantos usos del yeso. Lo que ocurre con este tipo de calcinación, este tipo de producción de yeso, es que el tiempo de cocción depende de varios factores. También el combustible, según la zona, también hay combustible se utiliza leña o sin ramajes, incluso cascarilla de almendras, de olivo. La temperatura es muy desigual, no es uniforme, las piedras están más cerca del fuego se calcinan más, las que están más arriba menos. Depende del tiempo, depende de la pericia del yesero, y lo que ocurre es que lo que quiero dar a entender en general es que el yeso que se producía de forma tradicional no tiene nada que ver con el yeso que compramos hoy en día en el Merlin o que es un saco donde fórmula químicamente es exacta, o sea, todos los gramos son lo mismo. En el yeso tradicional pues hay sorpresas, pero esas sorpresas enriquecen el resultado final. En cuanto a la producción actual de yeso tradicional, es referente a nivel nacional y yo creo que ya internacional el señor Antonio Meda de Yesos Albarracín. Es un yeso completamente artesanal que recupera la tradición de calcinar el yeso en la Sierra de Albarracín, que es del siglo X. Cabe destacar que es una persona autodidacta que ha hecho algún taller de empleo de formación en la Fundación Santa María de Albarracín, pero todo el saber que él tiene es a partir de más bien empírico, de prueba y error, testeo, etc. Ha reproducido en su fábrica de yesos dos hornos tradicionales que no son construcción tradicional, sino que pueden ver que es una construcción de ladrillos con una estructura metálica de refuerzo. Uno está cerrado cubierto con una campana, a otro no, pero aquí pueden ver cómo más o menos trabaja gracias al entorno. La Sierra Albarracín tiene madera para poder talar y utilizarla, pero no es lo corriente, porque además la madera es más cara, y como ha comentado el profesor Fernando Vegas, el yeso, no lo he dicho, pero no necesita tanta temperatura. Con 100 grados o 120 ya se calcina. Lo que pasa es que en estos hornos se puede llegar a tener muchas más temperaturas y ahora mismo sobre este aspecto están haciendo más ensayos y estudios. Tienen el cargado y el descargado, y incluso Antonio Meda hace otros tipos de hornos de mayores dimensiones. Este no tiene ni tan siquiera 1 metro, y sigue investigando y probando formas de obtener mayor calidad y mayores resultados del yeso. Después la trituración sí que es mecánica, por cuestiones, no es la trituración tradicional. Lo que sí que ocurre es que el grueso, la granulometría, no es tan fina como el yeso industrial, sino sigue teniendo una granulometría que no es tan gruesa como el tradicional de toda la vida, pero es una vía intermedia entre lo fino del industrial y lo tradicional. O sea, sigue siendo una granulometría que también muchas veces es heterogénea, no es homogénea, y con todas las riquezas que tiene en el interior es lo que hace. La producción que tiene Antonio Meda es de yeso rojo y yeso blanco. El yeso rojo deriva de una piedra rojiza que en estado mineral está compuesta por un alto porcentaje de arcilla y sílice, y contenido ferroso, dióxido ferroso, que lo que hace es le da esa coloración tan característica rojiza. Y después también tienen el yeso blanco, que deriva de una piedra más grisácea,
que también tiene contenido de arcilla, pero en este caso de tipo magnésica, y cristales de ruelitas y sílice, que la sílice le hace también dar que lo que hace es que lo que ocurre con esta piedra es que cuando se calcina se vuelve blanca, o sea, del gris pasa a blanco. Y son los dos productos principales que él comercializa. El precio no es económico, un saco, si no recuerdo mal, ronda los 10 euros, más o menos, más después transporte. Ha sido un material testado, o sea, no es... tenéis el libro de calidad del yeso de Albarracín, que es una evaluación tecnológica del material que ha hecho el grupo de Ciencias de la Tierra del equipo arbotante de la Universidad de Zaragoza, y también el profesor David Sanz de la Politécnica de Madrid también ha hecho estudios sobre este material. Y es el material que hoy en día se utiliza principalmente para todas las intervenciones y restauraciones de la ciudad de Albarracín. A continuación explicaré también el origen de todo. Eso con respecto a este material. Sin embargo, en el estudio que hemos realizado nos encontramos otra fábrica que produce de forma tradicional yeso, y justamente en Morón de la Frontera, la ciudad, o sea, el lugar de, o sea, la cal. O sea, hoy en día hablamos de Morón de la Frontera y hablas cal. Pues no, nos encontramos otra empresa, Afimosa o Yemaconsa, es de la familia, si lo quieren saber, de la familia Seguero, que en su fábrica de yeso industrializado, con todas las novedades, hornos rotatorios, normas actuales, todos los, y en sus canteras, que extrae el material tanto para hacer el yeso controlado, el yeso industrializado, de repente nos encontramos que conservaban unos hornos tradicionales de grandes dimensiones. En realidad son 3, pero el tercero está inutilizado, es como almacenaje de combustible para alimentar a los hornos, que produce de forma tradicional yeso, y es un yeso que además está muy demandado por los yeseros locales, mayores, o sea, con experiencia, porque endurece en 2 minutos. Ellos lo comercializan como yeso rápido La Plata. Además, la extracción es la misma que la extracción del yeso industrializado, como he comentado. Con 2 trabajadores realizan las bóvedas y después, durante 10 horas, producen el sistema de calcinación, o sea, calcinan el material. Este yeso se aplica a mano, se lo utilizan principalmente como pasta de agarre, para levantamiento de tabiquería, fijación de reglas, y lo que comentaba, lo preferían las personas mayores porque fraguaban muy rápidamente. El único inconveniente que tiene es que, por una parte, es una cocción muy rápida, que es lo que se exige. Lo que pasa que a veces es demasiado corta la cocción y entonces presenta bastante componente de yeso no calcinado, o sea, yeso crudo. Y entonces, a la larga, como para otros usos que a lo mejor no el que recomiendan, pues no tiene las características ni las prestaciones que puede tener el yeso rojo de Albarracín o el yeso Albarracín, que hemos visto que con su composición también es diferente. Lo que sí tiene distintas fases de la deshidratación, o sea, que hay yeso más menos cocido, con más o menos moléculas de agua, y se realiza en horno ecológico, como ellos comercializan o venden. Eso es los dos únicos hornos tradicionales en activo que por el momento hemos localizado en España. Quizás haya más, pero no, por el momento los 2 únicos. También cabe mencionar, nos tiro para la región en la que trabajo, los yesos pateta de Cejín, Murcia, porque otra forma de tener información de cómo se produce el yeso es a través de gente como la familia Muñoz, que tiene también como yeso Afimosa o Yemaconsa de Morón de la Frontera su industria de yeso tradicional. Es una generación, creo que ya es la 4ª generación de yeseros en Cejín, y tienen sus canteras con piedra grisácea, que además tiene en su interior componente caliza, que eso hace que sea un yeso de buena calidad. En la propia cantera conservan hornos antiguos, pero en donde comercializan el producto, en los años 60, 65-67,
construyeron 2 hornos de gran tamaño para la producción de yeso tradicional. O sea, hasta los años 70 en muchas localidades españolas se seguía produciendo yeso de forma tradicional. E incluso en algunos sitios los años 80. En este caso lo más destacado es que conservan no solo los hornos, incluso maquinarias. Esto es una trituradora. Conservan incluso coches, o sea, el camión, que llamaban ellos cariñosamente galleta, con el que transportaban el yeso, y aquí tienen representadas las 3 generaciones de yeseros. Y esta persona, Miguel Muñoz, es como... Perdón, es Antonio, Miguel es el dueño, el del medio. Fue también clave para saber cómo ellos calcinaban el yeso en esos hornos. Nos contaba cómo lo colocaban las bóvedas, cómo sabían cuándo estaba calcinado, o sea, le decíamos, ¿cuándo acaba? Pues nosotros lanzábamos una piedra de yeso y según el color que daba la chispa sabíamos si había acabado o no, porque eso también cada yesero tiene su manual y su librillo. Algunos te dicen por el color del humo, por el color de la piedra, por el olor del humo. Si ya no huele a azufre ya se ha terminado. Entonces, eso si no tenemos a personas como Miguel Muñoz no podíamos saberlo. Y es uno, está jubilado obviamente, sigue su hijo, pero lo que pasa es que es la 3ª generación, esta ya casi no sabe, nunca ha visto cómo se hacía un horno de yeso y tampoco estaba interesado en el tema. Pero ahí está. Con respecto a los usos, miro la hora a ver cómo voy. Vale, sí, muy bien. Los usos tradicionales de yeso, pues los más característicos siempre los acabados, lo que he comentado. Revocos de yeso, lucidos de yeso, estucos de yeso, esgrafiados, yeserías, escayolas y pavimentos, porque es como lo más visual, también lo más visible y lo más... Yo, desde el punto de vista de los revocos, revestimientos, es como el origen de todos, el causante de que yo esté aquí, que es mi tesis doctoral sobre los revestimientos históricos del centro de Valencia, que hay algunos, muchos son de yeso, fachada, no de interior, hablo de fachada. Entonces, y también estructuralmente, con las bóvedas tabicadas, el yeso también no solo es el ladrillo, sino sin el yeso no existirían las bóvedas tabicadas. Entonces, estos son como los usos más tradicionales, más generalizados que a lo mejor tenemos en la mente. Con respecto a esto, voy a dar como apuntes de profesionales destacados que son referentes a nivel nacional y a veces también internacional, como pueden tener a Luis Prieto, que es especialista en hacer revocos, todo tipo de estucos de yesos artesanales, trabadillos de yeso y cal, trabadillos cuando se mezclan los 2 materiales, cal y yeso. Ha realizado yeserías, esgrafiados, pavimentos de yeso, investigación. Pero la importante también de su trabajo es que no se queda simplemente en ser un maestro, un artesano de los revestimientos o del estuco de yeso, sino que también ha investigado y ha recuperado técnicas perdidas. Colaboró, por ejemplo, con Ignacio Garate Rojas en la redacción de los libros del Artes de la Cal y del yeso, y están constantemente haciendo cursillos para formar a otras personas o a otros artesanos, y es responsable de muchas de las intervenciones en palacios tan conocidos o edificios tan destacados como el Marqués de los Aguas de Valencia, la Casa del Greco en Toledo o el Museo Romántico de Madrid. Un ejemplo. Otro ejemplo, claro, yeso, yeserías, indiscutible. La Alhambra y el trabajo de Ramón Rubio Dómene en la restauración y recuperación de las yeserías de Granada. Eso es uno de los mayores expertos en el tema. Entonces tienen la artesanía nazarí, y no solo, además, ellos no solo realizan intervenciones de restauración, sino que hacen reproducciones de diseño de nuevas yeserías, inspirándose o reproduciendo originales. O sea, tienen doble vertiente. Y hoy en día también, como para que lo conozcan, si no lo conocen, es el responsable del que se llama mortero Alhambra, que es el mortero oficial de la Alhambra para hacer las reintegraciones de yeso de aquellos faltantes, y tiene la característica que tiene en su componente propiedades fluorescentes. Esto es todo esto que brilla es yeso, aquí lo ven claramente, reintegrado. La preocupación que tenía Ramón Rubio Dómene, que también visitamos y nos explicó exactamente todo con una pasión increíble, han preparado diferentes morteros de yeso, cal y estuco. Del tema del yeso es la escayola de restauración, que sirve para construir volúmenes, pero tiene una componente
material que no afecta al masado ni a las propiedades del yeso en sí, se utiliza y se prepara como un mortero tradicional, pero que hace que cuando tú coges una lámpara de luz ultravioleta, ves claramente el yeso original y el yeso restituido. Entonces es una forma de visualmente no evidenciar que hay un material diferente, recuperamos la forma y el volumen de la yesería completa, pero no hacemos en teoría él considera que nos hace un falso histórico, porque se puede saber cuál es el original y cuál es el... Y está comercializado, se puede comprar también cada bote, pero nos cuesta, parece un precio fijo, 10 euros. Otra persona, o sea, los estucos son también estucos de mármol, los estucos hechos con escayola, son uno de los grandes usos que ha tenido el yeso. En este caso, Óscar Uruela, sacristán de Bilbao, tiene una empresa, varias empresas dedicadas, y uno destaca por su labor y por su trabajo. Otros ejemplos, pues decoraciones Alarich en Catarroja, en Valencia, que está especializado en hacer todo tipo de yeserías y retablos revestidos, porque hay un periodo también en la historia de la tradición española que se revisten retablos de madera con yeso, porque así evitábamos que se pudieran quemar o incendiar, o sea, porque el yeso protege, es anticombustible. Y ejemplos de diferentes, pero esto lo que comento son los usos tradicionales. También Millán Plasol de Alcañiz, Teruel, que es el mayor aplicador de los productos de Antonio Meda, del yeso de Albarracín, que hace todo tipo de revestimiento interior, exterior, horizontal y vertical, realizado con yeso, o sea, paredes, fachadas revestidas de yeso, techos, pavimentos de yeso. Destaca también porque no solo lo hace en restauraciones, edificios tradicionales, sino también lo hace en edificios de nueva construcción, de obra nueva. O sea, están empezando a utilizarse otra vez el yeso tradicional, como antiguamente, para la construcción de una nueva vivienda, que es la imagen que tiene, y también destaca porque participa en formar diferentes cursos, diferentes jornadas, etc. Y en cuanto a bóvedas tabicadas, cabe destacar a Carlos Martínez Jiménez de Madrid, por todo el trabajo que ha realizado, incluso por su intervención en la Bienal de Arquitectura de Venecia, y también, pues ya lo ha nombrado también Fernando Vegas, Salvador Gómez Aviño, con las bóvedas tabicadas, por eso solo lo menciono, porque ya son personas que trabajan la bóveda tabicada y demuestran la importancia de esto. Las dos ladrillos se unen gracias al yeso, si no hubiera yeso no se uniría. Por último, también destacan personas como José Miguel Aznar de Gelsa, Zaragoza, que se encarga de la fabricación y también de la investigación sobre el yeso. Lo utiliza, o sea, está haciendo intervenciones de restauración en edificios tradicionales o construcciones tradicionales en Aragón. Y él también se está metiendo en el tema de lo que es mejorar el producto del yeso actual. También ha hecho intervenciones en obra nueva, con yeso, con paredes, escaleras de pavimentos de yeso, y está intentando buscar un material, un yeso industrial, pero con menos aditivos y menos sustancias que puedan ser nocivas tanto para el medio ambiente como para el propio aplicador, que es lo que define él como energicism, y está intentando, lo que le pasa es que está intentando ahora mismo demostrar que tiene esas propiedades, que unas mejoras con respecto al yeso industrializado. Estos son los usos tradicionales, los más conocidos, pero ¿y los demás? Que yo hemos acabados y estructuras, hay muchos más. En eso, pues me remito a lo que ya he enseñado, son los vecinos de José Busto, de 82 años, y Fermín Martínez, de 91, que nos encontramos por la calle, no los contactamos con anterioridad, y que estuvimos casi hasta que se puso de noche, y ellos dos nos explicaron, no fueron maestros artesanos, pero sí que habían visto y habían participado alguna vez, porque era así como se trabajaba antes, en la construcción de las viviendas que tienen en sus espaldas. Y gracias a hablar con ellos pudimos realizar dibujos o conocer la técnica constructiva que había detrás de esos entramados en la población de Quintanilla de San García de Burgos. Todos los dibujos que verán son de mi compañero Carles Grau.
gran dibujante. Otros técnicos también, por ejemplo, en la zona de Navarrete, en Burbaguena, Calamocha, Teruel, José Rodrigo Rubio, un antiguo, o sea, un albañil jubilado de 74 años, pues recuerda y ha trabajado con el yeso. También ve como hay construcciones en la localidad que tienen siglos, que están en siglos y siglos, están en pie, que están iglesias, palacios, casas de todo tipo, y construidas de yeso y siguen allí y no se han caído, y son la prueba fehaciente que no necesitamos testarlo, sino que si no se han caído es porque resiste, no necesitamos más explicación. Y aquí tienen unas jornadas que ahora comentaré, donde se estaba recuperando el oficio de hacer tapias o mampostería encofrada de yeso, y saber cómo, dependiendo de cómo se situaba, de cómo hay mampuestos que pueden ser de yeso o no, y el levante, lo que une todas las piedras, es mortero de yeso o yeso simplemente en agua. Y también en Murcia, en Cejín, técnicos o antiguos técnicos del ayuntamiento o consejeros expertos de la Consellería de la región de Murcia, que han sido responsables quizás también de la recuperación de unas técnicas locales como es el yeso al jaboncillo, revestimientos de yeso al jaboncillo, en los que se utiliza revestimientos de yeso, se le añade polvos de talco y se hace una mezcla, e incluso la última capa que se aplica, porque un revestimiento suelen tener varias capas, el pigmento es en masa, no es una pintura. Y eso ha sido una técnica recuperada y también investigada por José María Alcázar Pastor, que está aquí, y que además ha transmitido a su hijo, que aunque sea ahora hoy en día un profesor de instituto, pues sigue investigando y trabajando sobre el tema del yeso y de los revestimientos, que es algo que le ha inculcado su propio padre. Por último, ya para concluir, muy bien de tiempo, estos son los oficios, los maestros, la gente, pero gracias también al estudio nos hemos podido dar cuenta de que hay varias iniciativas a nivel nacional y en diferentes lugares que están intentando recuperar los diferentes oficios del yeso, fundaciones, asociaciones vecinales, proyectos, estudios, centros, instituciones, hay de todo. En ese sentido, cabe mencionar como destacadas son las jornadas del yeso tradicional de Teruel, en Calamocha. La primera edición se hizo en el 2016, el pleno proceso del estudio, o sea, el estudio fue encargado en marzo del 16, Semana Santa de marzo del 16, y gracias al estudio, pues en una primera jornada se hizo una calcinación de hornos tradicionales de yeso en Navarrete del Río, Calamocha, Teruel, la misma localidad donde estaba José Rubio, el maestro de Burbaguena. Aquí tenéis a Antonio Meda, que fue el que asesoró a los responsables de la coordinación de las jornadas, y lo más destacado es que estas jornadas han tenido una segunda edición de hace apenas 2 semanas, en abril de 2018, pues en la misma zona coincide que hay unas canteras, unos hornos, y el uso de yeso tradicional en las construcciones locales, pues se han hecho unos, como si fueran se han reproducido, se han dispuesto con un proyecto hecho por alumnos de la Universidad de Zaragoza, unas tapias de yeso que tienen que funcionar como unas marquesinas o centros de información de lo que tenemos aquí al fondo. Al fondo lo que tienen es la cantera de yeso, más bien no se aprecia del todo, es esta zona de aquí, y aquí ya están viendo unas construcciones, restos de hornos de la zona. Otras iniciativas que conoces a partir del estudio, pues fueron en el 2015 la Asociación Naturalista de Tablas de Calatrava, pues recrearon con todos los vecinos, fíjense, son personas, la mayoría de las veces son personas mayores, hombres, mujeres, en Carrión de Calatrava, Ciudad Real, pues lo que hicieron fue recuperar, o sea, revolver a hacer hornos de yeso de forma tradicional, desde la extracción hasta su molienda, después cribado, todo el proceso. Y es una asociación vecinal de gente. Han hecho una publicación que se puede descargar online, y también muestra la singularidad de cómo se hacen los hornos de yeso, cómo se cargan en la localidad de Carrión de Calatrava. Otros ejemplos, que esto ya lo ha mencionado Fernando Vegas con anterioridad,
pues destacar talleres que han realizado. En el 2015 se realizó un taller de construcción de pavimentos de yeso en Ademuz, en Sesga concretamente, en el que colaboró Millán Plasor, que tenéis aquí, porque el objetivo era hacer pavimentos de yeso en un edificio, una construcción tradicional local, y también revestimientos de yeso en ese mismo edificio, o sea, volver a utilizar las mismas técnicas tradicionales para rehabilitar, reutilizar esa construcción. Y como siempre, una doble vertiente, una parte teórica y una parte técnica. Y como pueden ver, la gente que había en el curso, pues había personas mayores, técnicos, profesionales, no profesionales, gente interesada, que muchas veces no necesariamente tiene que ser gente que su objetivo es la construcción, sino mucha gente lo quiere saber por la herencia cultural que supone estas técnicas. La Fundación Santa María de Albarracín de Teruel es un referente por cómo, a través de unos talleres, de una forma de intentar promocionar el empleo en Teruel, una de las localidades españolas o provincias más despobladas, donde menos oportunidades, pues con unos talleres se promovió el empleo. De aquí surgió Antonio Medas, porque fue uno de los primeros alumnos de esos talleres, porque el objetivo había que restaurar los pavimentos y los revoltones del Palacio Episcopal de Albarracín. Entonces se hizo un horno. Sí que Antonio Medas tiene la sangre de ser el ser yesero, porque en su familia había yeseros en la anterioridad, pero se hizo un horno. A partir de ese horno se dieron las posibilidades, se utilizó ese horno, la construcción de ese horno para los pavimentos del Palacio Episcopal, que hoy en día es la sede de la Fundación Santa María. Y después, viendo los buenos resultados, el gobierno de Aragón dijo: vale, pues a partir de ahora, quien quiera restaurar el centro histórico de Albarracín con yeso rojo, vamos a subvencionar el 100% del material. Entonces fue una forma para, primero, dar trabajo recuperar oficios tradicionales como el de yesero y promover el uso de ese material en las construcciones tradicionales de Albarracín, que son las que exteriormente tienen ese color rojizo tradicional del yeso Albarracín. Hoy en día también tienen en el Centro de Estudios del Guix. Guix es como se dice yeso en catalán, aunque en Valencia no se dice Algex. Tienen su página de Facebook, se pueden encontrar, y destacan porque, por ejemplo, por una parte, en el marzo del 2016, en Senterada de Lleida, hicieron una jornada con yeseros locales profesionales que supervisaron la jornada montaron unas jornadas en Trent en el mismo año, pero no tuvieron éxito, lamentablemente, y fueron suspendidas, pero lo vuelven a intentar este año. Por eso lo menciono, porque hoy en otoño del 18 no tienen fecha. Seguramente en Cervera, Lleida, en las canteras del Cementos Tigre, que es también conocido como a nivel nacional, pues volverán a intentar hacer una calcinación de horno tradicional, motorizar las temperaturas de ese horno tradicional y poner en valor con los invitados y con los estudios que están realizando la arquitectura de yeso local. Entonces, no puedo decir fechas porque no las saben ni ellos, pero aquí les dejo. Está promovido por el Centro de Estudios del Guix y por la Asociación de Restauradors del Patrimonio Arquitectónico de Lleida, y también con el soporte del Cementos Tigre, Laboratorio de Materiales y Laboratorio del FOT de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Barcelona. Si quieren, el contacto es Antonia, lo tienen aquí, por si a alguien le interesa o tener más información, o si no, estén pendientes del Centro de Estudios del Guix. También en Cataluña cabe destacar el proyecto Greta, por la recuperación de las técnicas tradicionales, pero no voy a decir nada más porque mañana les van a hablar con detalle. Y por último, en SOS Tierra, el congreso que han organizado Fernando y Camila hace este otoño, en 2017, yo era una de las chicas de negro, por eso voy de negro, para que alguien me recuerde, y también fui la responsable de hacer una visita técnica al yeso en Gestalgar, la localidad que os he comentado.
Se hizo un tríptico, vinieron personas de varios lugares a conocer la arquitectura y cómo es la producción del yeso. Primera ventaja y beneficio de esa visita es que los hornos que vimos por primera vez estaban así. Como venía gente a verlos, el ayuntamiento se comprometió a hacer esto. O sea, la diferencia. Antes no se veían y ahora está limpio. Pero lo mejor de todo vino después, es que nos dijeron, vale, nosotros os invitamos a la comida, ¿no? Pero después venís y volvéis a repetir lo mismo para los vecinos. Entonces, encantados. Vamos a volver a hacer la misma visita para los vecinos el 8 de una semana. Los hijos de antiguos yeseros, gente, las familias, y empezaban a recordar, pues este horno, no sé, al principio, este lo construyeron después, el tal tío Felipe hacía yeso mejor, este lo mandaban, y fue una forma también con todos los vecinos de la localidad de poder rescatar y recordar cosas que la mayoría de la gente no sabía. Y también lo más curioso es que había gente de todas las edades, mayores y pequeños, niños incluso, y fue una forma de poder empezar a promover. Ya para concluir, voy a hablar de la problemática brevemente, y es, como las imágenes valen más que 1000 palabras, Almería, Marchalico, Viñicas, Sorbas, pueblo de yeso. Lo único yeso, teja y cañizo y madera, nada más. Incluso pueden ver que está como semimetiza, hay que ver bien, la imagen es de la tarde, lo siento, pero porque no llegamos a otra hora. Entonces, construcciones de yeso, interiores, mobiliarios, chimeneas, otro tipo de construcciones para guardar almacenes o incluso para los animales. Fíjense, todo esto es una construcción en yeso, o sea, esto que ven aquí, esa roca, es piedra de yeso. Esto es yeso y es una escalera excavada en el yeso. Y hace 2 semanas o así me mandaron esta foto. Mismo lugar, intervención, restauración. Son fotos que no son mías, son de Andrés Pérez Pérez, que es ingeniero agrónomo, pero que es un apasionado del yeso, incluso está haciendo pavimentos de yeso en su nueva casa. O lo que yo conozco más de frente, Fernando se ríe, esta es la portada de mi tesis, edificio de viviendas en Valencia, antes del 2015, revestimiento de yeso, revestimiento en la actualidad. Entonces, ¿qué pasa con el yeso? Que tenemos que luchar con los prejuicios de se deshace, no tiene resistencia, no sirve para elementos estructurales, no puede utilizarse en el exterior. ¿Pero por qué? Porque el yeso actual no tiene nada que ver con el yeso tradicional. Después, brecha generacional, que eso es generalizado en todas las técnicas tradicionales, pérdida de conocimiento, olvido, pero un olvido de tal forma que, como lo que dicen, en casa de herrero, cuchero de palo, esto es un pavimento de yeso en la casa de mi abuela, que lo descubrí hace nada. Yo, recién nacida, fui a esa casa y siempre estuvo allí ese pavimento de yeso, pero lo descubrí hace nada. Como este otro, es una construcción de mi madre, una escalera de madera y yeso. Y yo digo, esto estaba siempre aquí, y Dios, hija mía, siempre ha estado aquí. Lo que pasa es que a veces, si no lo conoces, o sea, yo soy arquitecto, estudio arquitectura, pero nunca le di importancia. Otro problema del yeso es su puesta en obra. Necesita rapidez y muchos profesionales y gente que sepa trabajar rápido. O sea, entonces eso también es un hándicap. Y por otra parte, el uso del yeso tradicional, hay poca oferta hoy en día, no es barata, es cara, el precio es excesivo y es uno de los problemas. Por último, como reflexión, pues conocer es una parte muy importante del estudio y todos los otros estudios parciales. Sé que a raíz del estudio del yeso que he realizado se han hecho estudios locales en provincias o en zonas más pequeñas, siguiendo el mismo esquema. Es un primer paso, hay que continuar y profundizar, obviamente, para poder lograr la valoración de esta arquitectura, con jornadas, encuentros, no solo para profesionales, sino para todo tipo de público. Y es fundamental desde mi punto de vista la difusión, porque lo que ocurre hoy en día es que la gente no sabe lo usado que ha sido el yeso en España, y sin eso no podremos conseguir el objetivo de protegerlo, conservarlo, mantenerlo y restaurarlo. Muchas gracias.